Mire lo que dice la letra. A veces yo siento que nosotros los cristianos hacemos las cosas por inercia, especialmente si tenemos muchos días, muchos años de ser cristiano. Pero pongámosle atención a la letra. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. ¿Qué es ceñir? Ceñir es ponerse un cinto, ¿verdad? Dice, me ceñiste de alegría. Por tanto, no estaré callado, dice. Jehová Dios mío, te alabaré. Así que dice, cantaré con el entendimiento. Sí, así dice, ¿verdad? Entonces, cantar con el entendimiento es que usted lo que le canta a Dios lo entiende, y por cuanto lo entiende, lo cree, lo ha experimentado, usted expresa de cualquier manera que el Espíritu le dé alabanza al Señor. Amén, lo vamos a volver a cantar. Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Bueno, yo no lo veo bailar a usted, solo medio se mueve, medio ahí. Pero dice que has cambiado mi lamento en baile. El baile no es el baile del mundo, por supuesto, ¿verdad? Sino que el baile en los contextos del Antiguo Testamento eran danzas espontáneas que de alguna manera el judío, el hebreo de ese tiempo disfrutaba. Una viejita de 80 y pico de años agarra un pandero. Jenny no tiene esa edad, ¿verdad? Pero tiene pandero. Tiene la mitad, ¿verdad? Pero indudablemente que María, cuando se vio liberada de la esclavitud, agarró su pandero y dice que danzaba y profetizaba, porque el Señor los había sacado de Egipto. ¿Ustedes ya salieron de Egipto? Del Egipto místico, el mundo. Bueno, tal vez no hemos salido totalmente, ¿verdad? Porque si somos honestos, todavía hay cosas del mundo que nos quieren agarrar, ¿verdad? Y nos tienen a veces un poco atados, pero en realidad el salir del mundo, salir de Egipto para nosotros se da totalmente desde el momento que creemos en el sacrificio de Cristo. Está garantizado el poder salir. Ya es cuestión de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Así que ojalá, usted no tiene 85, tiene menos años, que pueda también danzar delante de su Señor. Una de las cosas que a mí me tiene triste es que aquí ya no se danza. Como que alguien les dijo que ya no se danzara. Ya antes los vería yo revolotear. Pero si usted tiene gozo, bienvenido hermano Pablo. Si tiene gozo, exprésese. Tal vez usted nunca ha danzado. Bueno, por lo menos mueva los ojos, pues. Haga algo. Pero yo creo que las expresiones corporales, no nos olvidemos de ellas, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es estar juntos. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende hasta sus barbas y hasta el borde de sus vestiduras. El estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Puede tomar su lugar. Extrañamos a varias familias que no están con nosotros hoy.
Algunos deben estar ocupados, otros están de viaje, como la hermana Karin, que salió a Estados Unidos, según nos contó vía email. Por eso viene solito el hermano Pablo. Pero qué bueno que esté con nosotros. Hay varias familias que no vemos. También tenemos una hermana que nos visita, me parece, por primera vez. ¿Cuál es su nombre, hermana? Hermana Amanda. Muy bien, sea bienvenida. Y indudablemente que es bueno que nosotros nos fijemos quiénes no vinieron para llamarlos. También en los discipulados, quien falta a los discipulados, también llámelo. Mantengamos la comunión. Yo creo que siempre en los meses de diciembre hay bastantes compromisos, a veces familiares, a veces de trabajo, pero lo importante es que nosotros no perdamos la comunión los unos con los otros, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a el primer libro de Samuel. He estado viendo algunas cosas ahí, en el libro de Samuel, primer libro, capítulo número 3. Capítulo número 3, verso 1. Usted me dice amén cuando llegue ahí. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. Antes de eso quisiera, he tenido la inquietud y le he preguntado al Señor si es conveniente, pero he sentido vía de leer unas cartas. Son unas cartas que tienen que ver con acontecimientos, creo que muy importantes, de todos los que venimos de la raíz Elim, ¿verdad? Esta es una carta dirigida por toda la familia Ríos al Consejo de Ministerios Elim, que me llegó ayer vía fax, y como se pide que se lea, aunque está dirigida básicamente a congregaciones de Miel, yo creo que nosotros amamos a la familia Ríos. No sé si usted tiene un grato recuerdo y tiene algún sentimiento especial por la familia Ríos y si ora por ellos. Es la familia del doctor Otoniel Ríos Paredes, fundador de Ministerios Elim. Y si usted amó al Padre, yo me imagino que también, como dice la palabra, el que ama al Padre besa al Hijo. Y yo creo que es importante que nosotros podamos orar, interceder por ellos y también pedir al Señor que vaya guiándoles en la toma de decisiones. Esta carta fue enviada precisamente a las iglesias y por esa razón quiero leerla, porque más que un interés de conocer algunas cosas, es importante que, como usted de alguna forma se relaciona con personas, ¿no? Habla con personas, tiene alguna relación con personas que han estado o están todavía en Miel, es importante que creo que tenga usted información de primera mano. El objetivo es básicamente orar por esto. Dice: estimado pastor y congregación Miel, aunque nosotros no somos Miel con un nombre como organización, somos la Iglesia de Cristo. Reciban saludos afectivos de hermana Blanca Viuda de Ríos, Otoniel, Oscar Blanca y Miriam Ríos Reynoso, exaltando las misericordias de nuestro Dios. Procediendo con lo acordado durante la última sesión plenaria del Consejo de la Misión, el apóstol Gaspar Zapalú tuvo a bien recibirnos, con testigos adjuntos en Santiago Atitlán el día 23 de noviembre del presente. Se sostuvo un amplio y detallado y ante todo respetuoso diálogo donde expusimos nuestro parecer acerca de la situación que está viviendo Ministerios Miel, considerando que no se guardó la palabra de lo acordado en la plenaria, ya que faltaba la realización de pláticas de rearmonización. Lamentablemente, en base al requerimiento hecho según cartas de fecha de 16 de noviembre, enviadas por la Oficina Central solicitando establecer por escrito nuestra posición ante las decisiones últimas de la coordinación de la misión, nos vemos forzados a declarar lo siguiente. Detectamos informalidad, desorden y falta de claridad de parte de la Oficina Central, lo cual ha contribuido al descontento en muchos pastores y consecuentemente inconformidad, la que no se atreven a denunciar. Percibimos un ambiente egoísta de envidias ministeriales. Tristemente nos hemos percatado de una malintencionada actitud en algunos dirigentes al tergiversar nuestras opiniones con la finalidad de manipular la opinión pública de la gran familia Elim. También señalamos que se ha dado vía libre a gente neófita en la Secretaría General
así como inexpertos asesores que solo buscan legalizar sus necedades e intereses personales. Nada más lejos de la verdadera visión y de la esencia de Ministerio Selim. En su momento denunciamos todas las irregularidades. Además, acotamos las instancias posibles de reconciliación para alcanzar la rearmonización entre ministros. Hemos esperado hasta el último instante. Sin embargo, es evidente la falta de voluntad para enmendar, dice, los desatinos. Se han perdido los valores éticos entre hermanos y, peor aún, el respeto a la persona y memoria del doctor Otoniel Ríos, fundador de este ministerio, permitiendo comentarios fuera de orden sin que nadie frene este atropello. Además, es incomprensible e inaceptable que haya quedado fuera de la misión la esposa de quien cubrió la misma por 30 años, el apóstol Ríos. Ahora se nos presiona a fijar una posición, por lo que nuestra decisión no puede ser menos que retirarnos, permaneciendo ajenos a las decisiones que se ha tomado una parte del consejo de esta misión. De ninguna manera apoyamos los procedimientos divisionarios que se están generando con la expulsión de pastores de trayectoria, quienes fueron miembros del consejo. No tenemos participación alguna en estas medidas arbitrarias como se nos ha querido inculpar. Por lo tanto, no hay responsabilidad nuestra de lo que está sucediendo. Aclaramos con énfasis que seguimos creyendo en los 5 ministerios, capacitadores y edificadores del cuerpo de Cristo, los cuales continuarán funcionando hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Velaremos por lo que fue sembrado en nuestros corazones desde la infancia en el seno familiar. Comprendemos el tesoro que hemos heredado en esas enseñanzas trascendentes y fundamentales, las que custodiaremos a través de la Fundación Dr. Otoniel Ríos Paredes, apoyando a los pastores que continúen creyendo y predicando esta doctrina que mantenemos por medio de la perseverancia y lo que el Espíritu Santo revele o complete en el maravilloso conocimiento de la palabra. Propósito principal del ministerio del Dr. Ríos en su ministerio que siga el caudal doctrinal, en su constante búsqueda de la verdad escritural. Apoyaremos el consenso ministerial que siga el caudal doctrinal de la Iglesia de Cristo Elim. No permitiremos más improperios contra la familia, en especial de quienes reiteradamente nos irrespetan, intentando manipularnos como banderas de sus luchas partidistas. Finalmente comunicamos que con entereza hemos estrechado la diestra de caballerosidad con el hermano Gaspar, porque no tenemos nada que ocultar, ni mucho menos alianzas malintencionadas que encubrir. Le sugerimos, pastor, por amor a sus ovejas, respeto al padre espiritual hermano Otto, y por respeto a usted mismo, con dignidad y honestidad delante del Señor, informe del contenido de esta carta a la congregación y así libere su responsabilidad por desinformación. El destino y futuro de las ovejas depende de usted. El espiritual juzgue, sin otro particular atentamente, familia Ríos, Blanca Viuda de Ríos, firmado por Otoniel Ríos Reynoso, Oscar Ríos Reynoso, Blanca L. Ríos Reynoso y Miriam Ríos Reynoso. Quise leerles esto porque considero que nosotros somos parte de esa familia Lim. Sin rótulos, sin organizaciones, sin nexos quizá humanos que se mantengan, pero indudablemente que formamos parte de un tronco de donde surgieron muchas ramas y muchos ministerios. Por lo tanto, yo les quise hacer de su conocimiento esto para que oremos y para que el Señor en los acontecimientos que vengan siga Él obrando. ¿Cuántos se van a comprometer a orar? Para que el Señor realmente vaya guiando. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios está haciendo un movimiento de rescate por una doctrina que no es de un hombre, sino que creo yo que el Espíritu la ha venido revelando. Y de alguna forma nosotros pues nos hemos mantenido precisamente firmes ante esa doctrina que creemos que es de Dios, y es importante que usted esté orando porque el Señor esté obrando en todo esto. Esta semana tengo una reunión con cerca de 10 ministros que ya salieron de ministerios Elim. Voy a estar martes, miércoles y jueves reunidos con ellos. Yo quisiera mucho pedirles sus oraciones como respaldo para lo que el Señor quiera mostrar ahí. Manténgalo con mucha discreción. Es básicamente para nosotros, no para informarlo a nadie.
pero necesito sus oraciones. El jueves estaré viajando a Los Ángeles, California. Voy a estar allá en un seminario escatológico con el hermano Jorge, viernes, sábado y domingo. Regreso el jueves 22, también les encargo sus oraciones por mi familia, por este servidor, para que nos esté cubriendo. Las actividades seguirán normales, siempre con las delegaciones necesarias, para poder continuar reuniéndonos en casas y también aquí en la sede según los programas. Yo le voy a pedir al hermano Roberto que venga en una carrerita, ya que tengo tiempo. Quiero que oremos por él. Ya lo hice un martes, pero aunque no está todos los hermanos, el hermano Roberto a partir del 1 de diciembre nos está ayudando a medio tiempo aquí en la iglesia como administrador. Él nos va a estar ayudando en todas las programaciones, en lo que son todo lo que tiene que ver con administración. Les cuento que nos cortaron el teléfono por falta de pago por 4 meses, sencillamente porque no encontrábamos el recibo, ¿verdad? Por ahí aparecía el recibo y teníamos muchos problemas debido a que no teníamos una persona que nos ayudara, y el hermano se dispuso a hacerlo. Él va a estar de 8 a 1 de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el teléfono, hermano Robert? 515. Yo quisiera que ustedes apuntaran este teléfono, hermanos, porque es el teléfono de aquí del local. El hermano, aunque no le hemos equipado su oficina, primeramente Dios, él va a estar en esta oficinita donde antes estuvo la tienda. Entonces ahí va a estar el hermano de lunes a viernes. Su función administrativa va a tener que ver con aspectos de limpieza, con aspectos de los turnos de cada grupo, de cada discipulado. ¿Se acuerdan que veníamos teniendo una programación que se perdió? Pero vamos a mandar a hacer un mueblecito. Tal vez voy a hablar con el hermano Manuel. Creo que el que hizo esto puede hacer ese mueblecito, ¿verdad? Para ponerle una vidriera, poner un corcho, y ahí vamos a estar colocando semanalmente los turnos, tanto de, ¿cómo le podríamos llamar? Administración del culto, pongámoslo así, de velar porque todo esté en orden, que esté el sonido puesto, que esté los turnos de los que van a lavar, los turnos de niños, los turnos de diferentes actividades que desarrollemos, para que usted cada vez que venga se acerque ahí a la cartelera, ¿verdad? Y usted va a poder observar cuándo le toca a usted una responsabilidad dentro de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar por el hermano Roberto. Él también va a estar canalizando las solicitudes de consejería, ya sea con los discipuladores o ya sea con mi persona, o con esposas de discipuladores, que eventualmente usted quisiera una consejería. Él va a hacer la coordinación para que se haga esto en horas de la tarde. Vamos a tratar de que de 5 a 7 puedan haber turnos según la necesidad o según las citas, para que en esa misma oficina, como ya no está ocupada en la mañana, en la tarde, ahí se pueda llevar a cabo ministración, consejería, según las necesidades que hayan. Así que eso nos va a permitir organizarnos un poquito mejor, y gracias a Dios por la persona del hermano Roberto que se dispuso a esto. Así que, ¿por qué no se pone de pie un momentito y extiende su mano? Yo le voy a pedir a Carlitos y a Francisco que vengan aquí y me ayuden a orar por el hermano Roberto, para que el Señor lo guíe, lo use, lo fortalezca para bendición de todos nosotros en el trabajo que va a desarrollar aquí él en esta congregación. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios que tienes tus llamados y tienes, Señor, tus funciones. Especialmente en el seno de este grupo de la iglesia tuya, nosotros te estamos dando gracias por la vida de Roberto, tu hijo, Señor, que se ha dispuesto a desarrollar una función que tú sabes que no podíamos hacer otros, pero tú has puesto en su corazón el sentir y el deseo de parte tuya, Señor, para poder servir a tu cuerpo en esta área. Te suplicamos que en la administración, como hiciste con aquellos hombres que ayudaron en el tabernáculo de Moisés, en su edificación, tu palabra dice que tu Santo Espíritu les llenó de gracia, les llenó de sabiduría, les llenó de entendimiento. Te suplicamos, Señor, que este varón reciba
de parte tuya, Señor, el equipamiento necesario para llevar a cabo esta tarea administrativa y la tarea espiritual que tú también le has encomendado. Te lo suplicamos, Señor, te pedimos que tú permitas que este pueblo pueda darle el lugar que él merece como administrador. Te lo suplicamos que podamos coadyuvar con él en todo lo que sea necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En el verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Verso 7, disculpe, tenía que leer el 7 antes, pero leámoslo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Señor, una vez más nos acercamos a ti para que nuestros corazones, Señor, estén preparados para poder, Señor, recibir de parte tuya. Danos testimonio por tu Espíritu, Señor, de la palabra que necesitamos atesorar en nuestro corazón en estos tiempos difíciles. Te suplicamos, Señor, que nuestros espíritus sean despiertos, sean despertados, Señor, por tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que nosotros podamos afinar nuestros oídos espirituales para conocer la palabra que viene de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Indudablemente que nosotros tenemos que recordar los tiempos en los que Samuel se desempeñó como profeta de Dios. Samuel fue un hombre que nació por milagro. Recordará usted que la matriz de su madre Ana estaba estéril. Usted recuerda muy bien cómo inicia precisamente el libro de Samuel. Estas enseñanzas yo las recibía desde niño. Ana siempre ha sido una historia muy, muy especial para compartir con los niños. Y creo que todos nosotros recordamos enseñanzas del doctor Ríos y de otros ministros que en determinado momento nos llamaban la atención hacia la vida de Ana, hacia la vida de Elí, el sacerdote de ese tiempo, el sumo sacerdote de ese tiempo, y por supuesto la vida de Samuel. Y todo eso vino a ser como la base, el antecedente para que naciera y se diera el reinado precisamente de David, el hombre conforme al corazón de Dios, siendo David uno de los más perfectos tipos o figuras de Cristo. David en mucho vivió en su propia vida muchas de las cosas que Jesús, muchos años después, cerca de 2000 años después, iba a vivir. Por eso le llaman uno de los tipos de Jesús. Ahora, es interesante darnos cuenta que, y tal vez ahí quiero ir un poquito más despacio, recordando un poquito el trabajo de Moisés, el trabajo de Josué, el trabajo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, para encontrarnos en la época de los jueces, que es precisamente donde aparece Samuel, siendo Samuel el último de los jueces de Israel. Este periodo probablemente alcanzó más de 100 años, exactamente no puedo decirles cuántos años se desarrolló el periodo llamado de los jueces, que usted lo puede ver leyendo el libro de los jueces. Pero es interesante que Moisés fue llamado precisamente para sacar a Israel de Egipto. Y esto precisamente prefigura al pueblo de Dios. Gracias. Entonces notamos nosotros
que indudablemente Moisés también es un tipo de Cristo. Cuando digo tipo, quiero que me entienda bien, es como una figura. Lo que sucede es que la palabra tipo se usa en teología, pero nosotros estamos más familiarizados con la palabra figura. Moisés, como libertador del pueblo de Dios, tipifica la obra salvadora de Jesucristo en nuestro tiempo, solo que a nosotros salvándonos o liberándonos de la opresión del pecado, del faraón que tipifica al diablo y de Egipto mismo que tipifica al mundo. Todos nosotros recordamos muy bien que el paso del Mar Rojo habla para nosotros precisamente de la aplicación de la sangre de Cristo, siendo también roja, ¿verdad?, como la de cualquier humano, solo que una sangre especial, una sangre divina, una sangre pura, sin mácula, sin mancha, sin contaminación, precisamente para que esa sangre hiciera expiación por el pecado. Todo eso nosotros lo conocemos, pero es interesante que Moisés también es un tipo de Cristo. Y nuestro Moisés, por así decirlo, es Cristo, que nos libera, nos liberta por medio de su sangre, para que nosotros podamos salir de una vez por todas del mundo. Sin embargo, sabemos que nosotros estamos saliendo del mundo. Es un proceso. Por eso cuando hablábamos hace unos minutos decíamos que todavía hay cosas del mundo que están en nosotros. Y creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos decir ya nada absolutamente del mundo me atrae, porque seríamos mentirosos. Estamos todavía en ese proceso en el cual nosotros deseamos, como Pablo alguna vez dijo, estar crucificados al mundo y el mundo a nosotros. Fíjese que esa idea de Pablo es tener una cruz acá y otra cruz acá, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. De tal manera que Pablo se ve crucificado acá, el apóstol Pablo, pero dice, el mundo está crucificado a mí. Como que de alguna manera ese mundo que está por acá, al estar crucificado el apóstol, que debería de ser también la meta de cualquier cristiano, de cualquier discípulo del Señor, es que al estar crucificado tú ya no te puedes bajar de esa cruz y ya no puedes participar de lo que el mundo atrae. Sin embargo, sabemos que ese proceso de estar crucificados o no es una decisión personal y es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos quiere llevar para que nosotros también podamos escoger llevar o estar también crucificados y que el mundo nos esté crucificado también a nosotros. Ese es el plan. Pero Moisés hizo el trabajo, si usted quiere, de salvación. Ese es el trabajo del Paracleto Jesús, Paracleto Cristo. Pero Josué tipifica precisamente el Paracleto Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va ahora a hacernos pasar el río Jordán, que para nosotros ha tipificado siempre el bautismo con el Espíritu Santo. Es muy importante que usted, si todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no desmaye y anhélelo. Anhélelo. Si se tiene que ministrar porque hay estorbos de cualquier índole que no han permitido que usted sea bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, usted tiene que entender que entonces solo el trabajo de Moisés está realizado, pero no se está realizando el trabajo de Josué. Porque el trabajo de Josué, que precisamente fue el llamado ministerial enormemente especial que le dieron al doctor Ríos, fundador de Ministerio Selim, fue precisamente ese, que al morir su padre, llamado Moisés, usted recuerda que así se llamaba el papá del hermano Otto, y que coyunturalmente creo que en ese momento donde él muere, y el Espíritu Santo utiliza ese momento para hacer un llamado, en este caso al hijo, que era el doctor Ríos, le dice, tú vas a pasar este pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Era una pequeña congregación que pastoreaba a don Moisés. De hecho, era una pequeña congregación de corte centroamericano, es decir, de corte tradicional. De tal manera que el doctor Ríos, la doctrina que él recibió desde niño fue precisamente una doctrina tradicional. Y le hago énfasis en esto para que usted, aunque ya tiene sus raíces y ya las conoce, hoy más que nunca yo creo que usted, especialmente si no las conoce totalmente o si las ha olvidado, las deba de recordar, porque eso va a ser requerido en los momentos que vienen. Cuando
vemos nosotros que le dicen, pasa este pueblo, el río Jordán, y obviamente llévalos a Canaán. Si nosotros contextualizamos eso dentro de la experiencia histórica de la iglesia en Guatemala, nosotros tenemos que entender que precisamente en los inicios de ese ministerio, 1963 aproximadamente, y déjeme decirle que yo no estoy predicando a un hombre, sino que estoy solamente haciendo un historial que nos va a servir a nosotros para lo que yo le quiero compartir hoy. Usted va a ver cómo lo vamos a ir amarrando. Pero indudablemente que para 1960, Guatemala probablemente no conocía más que las enseñanzas pentecostales en cuanto al movimiento del Espíritu Santo. Pero la gran mayoría en ese tiempo en Guatemala eran cristianos tradicionales que solo conocían el trabajo de Moisés, solo conocían el trabajo de salvación, solo conocían el trabajo de liberar al hombre de la mundanalidad, de liberarlo de la opresión de Satanás, de la esclavitud del pecado. Es decir, que se enfatizaba básicamente lo que era el trabajo salvador, en otras palabras, el trabajo del atrio, donde recuerdan ustedes que estaba el altar de bronce y donde estaba también la fuente del lavacro que habla de bautismo en agua. Pero la iglesia tradicional no avanzaba más que eso. Sin embargo, cuando él es llamado a esto, llamativamente o paralelamente a esto, él es bautizado con Espíritu Santo. Ojo, viniendo de una iglesia tradicional. Una iglesia muy parecida a la doctrina bautista, muy parecida a la doctrina presbiteriana. Todas estas denominaciones, sí protestantes, sí evangélicas, sí totalmente distintas al credo católico, mas sin embargo no pasaban de dejar al cristiano en el desierto dando vueltas. Entonces la trascendencia de ese llamado es que al morir su padre Moisés, que es un paralelismo maravilloso, en la coyuntura de la vida vivida por estos dos ministros, el llamado no era necesariamente a tomar ese pueblo y continuar la labor de su padre, sino que el llamado era a sacar, creo yo, con todo mi corazón, por lo que he visto después de casi 40 años, que indudablemente era sacar al pueblo cristiano guatemalteco del desierto, hacerlos cruzar el río Jordán, es decir, conocer el ministerio del Espíritu Santo en toda la abundancia de lo que eso significa, y llevarlos a Canaán, que contrario al desierto, era la promesa dada por Dios al pueblo de sacarlos de una esclavitud, no para llevarlas a otra, sino que era llevarlos a la prosperidad en todo el sentido de la palabra de Canaán. Y cuando hablo de prosperidad, indudablemente no me refiero a la prosperidad material, sino que me refiero a la prosperidad integral, espiritual, mi cuerpo. Era una leche que fluía leche y miel. Era una tierra que los espías de Josué, aquellos famosos 10 espías, o 12 espías, mejor dicho, que fueron enviados, uno por cada tribu, 10 fueron incrédulos y 2 eran de un espíritu diferente, usted se recordará. Hablaba de uvas que 2 hombres, el racimo de uvas, imagínese usted, si ellos lo llevaban al hombro, ¿de qué tamaño serían esos racimos de uvas? Ahora yo le pregunto, ¿será que eso era una realidad? ¿Usted cree que esas uvas realmente eran así? ¿Que 2 hombres tenían que llevarlas en el hombro? ¿O solamente es una exageración de la palabra, como a veces podrían decir algunos teólogos? Yo creo que eran uvas literales. Ahora, ¿se imagina usted de qué tamaño sería la uva para que 2 hombres cargaran, y 2 hombres fuertes, cargaran en el hombro? Tenía que haber sido como aquellas pelotas de plástico con las que uno jugaba chamuscas en la cuadra, ¿verdad? Que son más o menos de este tamaño, como de 15 centímetros de diámetro. De ese tamaño tendría que haber sido cada uva. Usted con una uva de esas se satisfacía. En cambio ahora, en estas épocas nos venden las uvas de California bien caras, ¿verdad? Y son las únicas que nosotros más o menos las vemos de cierta dimensión y que son dulces y que son ricas, ¿verdad? Todavía Guatemala no logra sembrar uvas
por lo menos dulces, ¿verdad? Porque las uvas de aquí son como verdes, ¿verdad? Y cuando uno las prueba son más ácidas que saber qué, ¿verdad? Pero indudablemente que había una prosperidad, había un plan de Dios que era literal para los israelitas, pero que para nosotros representa grandes figuras, representa el plan redentor de Dios completo. En otras palabras, le quiero decir que no solamente en la vida del discípulo del Señor, en la vida del Hijo de Dios, en la vida de la iglesia de Cristo, debe haber exclusivamente trabajo de salvación, sino que también tiene que haber trabajo de restauración, trabajo ejemplificado en Josué, trabajo de ganar, de pelear, de tener victorias espirituales, porque usted recordará que mientras el pueblo deambuló por 40 años, y el número 40 en la Biblia es un número en cierta manera cabalístico, es un número con significado. Usted puede hacer un estudio personal de cada vez que aparece el número 40 y usted va a encontrar cosas muy interesantes. Pero de alguna manera el número 40 también habla de prueba, ¿no? Y lo interesante es que fueron probados, como dice en otra porción de la Escritura, el pueblo por 40 años dando vueltas en el desierto. Los que estuvieron conmigo cuando hablamos casi por 3 meses acerca de la conquista de Canaán, los que eran asiduos asistentes a la iglesia recordarán que eso lo vimos en detalle. Sin embargo, lo interesante es que mientras en el desierto el pueblo no trabajaba por la comida, sino que dependía casi exclusivamente de Dios, porque venía maná, pero el maná no lo sembraban, caía del cielo como que si fuera la escarcha. Usted conoce todo eso. Pero una vez cruzaron el río Jordán, una vez que tú eres bautizado por el Espíritu Santo, tú cambias de nivel, porque entonces te dan las armas necesarias para trabajar y para pelear. Porque inmediatamente dice la Escritura que cuando llegaron a Canaán, sembraron. Eso significa trabajo arduo. La vida cristiana no es un regalo que te va a llegar empaquetado. La vida cristiana y obtener y vivir en Canaán significa tener que pelear la buena batalla de la fe, dijo Pablo. Y lo dijo con todo el corazón, dijo: yo he peleado la buena batalla de la fe. ¿Habrá usted ya peleado la buena batalla de la fe? ¿O estará todavía dando vueltas en el desierto? Todavía estará peleando usted con los enemigos del desierto, porque fíjese que en el desierto no solamente había enemigos, sino que había reyes específicos. Pero del otro lado del río Jordán se encuentra otro tipo de enemigos mucho más poderosos. No había gigantes del otro lado del río Jordán. Por eso hay mucha gente que prefiere no meterse a fondo con Dios porque no quiere pelear sus batallas. Desde el momento en el que el Espíritu Santo, que por cierto el Espíritu Santo no entra cuando tú eres bautizado a tu vida, sino que el Espíritu Santo entra desde el momento que creíste, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice Efesios capítulo 1, verso 13, que fuimos sellados desde que creímos. Ahora no les voy a hablar del parto gemelar, más que solamente recordarles el hecho de que el parto gemelar para nosotros es precisamente el que Jesús y el Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo, entran a nuestra vida desde el momento que creímos. Por eso se llama parto gemelar. Uno entra detrás del otro. ¿Cuál será la razón por la cual el Espíritu Santo no se manifiesta? Es porque muchos de nosotros, lamentable y tristemente, venimos al Señor con gran bagaje religioso, ya sea católico, ya sea evangélico tradicional, o ya sea nuestras propias ideas y nuestros propios temores. De tal manera que hay gente que ha pasado aún en lugares donde se ha predicado una sana doctrina, donde se ha enseñado todo el consejo de Dios, mas sin embargo algunos ni siquiera son bautizados en agua y otros menos son bautizados en Espíritu Santo. Y lo peor es que el pueblo se ha venido descansando, se ha venido acomodando y ya no habla ni sus lenguas. Yo espero que usted no sea un pueblo así. Le dije que estaba triste porque ya no los veo danzar, y el Espíritu es el que hace danzar.
Pero el Espíritu no le va a hacer la llave del chino, ni le va a hacer la llave del diácono para que usted dance, para que usted cante, para que usted alabe, para que usted levante las manos, para que usted se postre. Una de las cosas más tristes que yo puedo ver es que muchas veces lo que Dios nos está mostrando a nosotros es que estábamos enmarcados. Usted levantaba sus manos en la iglesia, pero no lo levantaba en su casa. Probablemente usted oraba en la iglesia, pero no oraba en su casa. Probablemente hacíamos muchas cosas en la iglesia, pero no las hacíamos en la casa. Por lo tanto, ahora que espaciamos estas reuniones, como que se nos está olvidando lo que antes hacíamos, pero antes quizá lo hacíamos por inercia. Antes lo hacíamos porque estábamos metidos tal vez en un movimiento. Pero es importante que usted sepa que si usted va a levantar sus manos, la va a levantar porque el Espíritu Santo anhela en todo ese proceso de llevarlo del río Jordán hacia Canaán para asentarse ahí y dejar de ser un errante, porque hay muchos cristianos errantes. Hay muchos cristianos que siguen dando vueltas, siguen constantemente regresando al mismo lugar. Están aquí y dan la misma vuelta y llegan al mismo punto. Gilgal, usted se recuerda que era un territorio que precisamente significa dar vueltas. Y el pueblo de Israel muchas veces se encontraba en Gilgal, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. En términos más prácticos, eso sería que si tú caes en un pecado, a la vuelta del ciclo vuelves a caer en ese pecado. Y a la vuelta de los tiempos vuelves a caer en ese pecado. Eso es no avanzar. Eso es estar rodeando las mismas cosas. No puede ser que nosotros no avancemos del desierto hacia Canaán. Puede ser que estemos en puntos intermedios y Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Josué entonces nos habla del trabajo en el lugar santo. Mientras Moisés nos llevó bajo revelación del Espíritu, cuando nosotros llegamos al Señor, nos llevó frente al altar de bronce, y todavía el trabajo de Moisés nos lleva precisamente a llegar hasta el bautismo de agua, que usted sabe que según lo que nosotros creemos debería ser algo inmediato. Nosotros deberíamos de ser cristianos que enseñáramos y predicáramos y nos moviéramos bajo la línea de que el que se convierte al agua pato, a bautizarse. Deberíamos ser cristianos que el que se convierte deberíamos de poner manos y ahí es lleno del Espíritu Santo, porque eso era lo que sucedía al principio. Si nosotros somos los que creemos que la iglesia va a llegar al séptimo nivel, la iglesia, la novia que va a ser levantada, imagínese usted qué nivel será la iglesia del amanecer, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primera. Y no hay manera que todavía nosotros podamos alcanzar esos niveles. Eso significa que para que la iglesia dé la estatura que debe de dar, indudablemente esta carta a mí me recuerda algo muy interesante, porque dice, creemos en los 5 ministerios constructores y edificadores de la iglesia. Y eso es algo que nosotros creemos. Yo creo que en verdaderos apóstoles, yo creo en verdaderos profetas, yo creo en verdaderos evangelistas, en verdaderos pastores y en verdaderos maestros. Sin embargo, son pocos en estos tiempos. Meditábamos con un ministro hace poco el hecho de que el doctor Ríos muchas de las cosas que dijo las profetizó. Y tal vez nosotros que le sobrevivimos hemos tenido la bendición, si usted quiere, para algunos puede ser no bendición, de poder ver muchas de esas profecías cumplidas. Como por ejemplo cuando él dijo, vendrán tiempos en los que se van a levantar muchos apóstoles porque les va a dar apostolitis, dijo. ¿Se acuerda que él decía eso? Y hoy vivimos en una apostolitis, una profetitis, una evangelititis, una pastoritis y una maestrititis. Porque hoy todo el mundo quiere ser pastor. En ningún momento quiero criticar a nadie, ¿verdad? Pero hoy hay una iglesia aquí y una iglesia enfrente. Otra a una cuadra. Y a donde vaya usted en Guatemala, usted va a encontrar que una de las cosas que más proliferan son las iglesias. Indudablemente eso puede parecer una bendición, pero la pregunta es, ¿todos los ministros que están abriendo obras estarán abriéndolas porque el Señor se los dice o porque han visto que es un bonito modus vivendi? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Pero los 5 ministerios constructores van a hacer precisamente el trabajo de Moisés y el trabajo de Josué, porque tienen como objetivo que usted y yo podamos verdaderamente accesar al lugar santísimo. Porque indudablemente cuando ellos construyen,
y nos conforman a la imagen de Cristo, y esa es la mejor medida y la mejor manera y la mejor señal que usted puede entender para discernir verdaderos ministerios, ministerios del cuerpo, ministerios, 5 ministerios constructores. Su único objetivo de cualquier apóstol genuino, de cualquier profeta, de cualquier evangelista, de cualquier profeta, de cualquier pastor y maestro, es que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Si tú, y esto que te digo es muy, muy delicado, si tú durante estos 15 meses, los que han estado conmigo 15 meses, los que han estado 3, los que han estado 2, los que han estado 1, todavía no se parecen un poquito más a Cristo, es probable que yo no esté haciendo bien el trabajo. Es probable que tus discipuladores no estén haciendo bien el trabajo. Porque la meta es que nos parezcamos a Cristo. A mí me preocupa mucho cuando veo ministros que dependen de otro ministro y se vuelven clones de ese ministro. Porque entonces veo que están siguiendo una meta equivocada. Predican, caminan, chistean exactamente igual al que sigue. Y una de las cosas que yo puedo darme cuenta es que precisamente los discípulos del Dr. Ríos no conozco que se parezca a él, que enseñe como él, que predique como él. Ni uno solo conozco. No sé si usted conoce alguno. Porque él tenía muy claro que nunca deben violarse las personalidades. Porque todo trabajo de un genuino ministro es que usted se parezca no a él, se parezca a Cristo, con su individualidad, con sus características, con lo que usted lo hace delante de los demás único. Por lo tanto, el trabajo de Moisés y el trabajo de Josué nos van a llevar hacia Canaán. Indudablemente, el Canaán, si usted quiere, místico nuestro, es estar en la presencia del Señor. Sin embargo, nosotros podemos vivir en Canaán. ¿Usted cree que tenemos la opción para... En Canaán hay reyes feos. En Canaán hay áreas que conquistar escarpadas donde solamente las cabras pueden llegar. Cuando uno se da cuenta cómo Josué, bajo la estrategia del Espíritu Santo, Josué toma las áreas geográficas que tuvo que tomar, uno se asusta cuando se da cuenta de la geografía de esos lugares. Usted sabe que un ejército, por ejemplo, la historia misma revela cómo aquella fortificación de Masada en los tiempos, un siglo o 70 años, me parece que fue después en el año 70, la misma historia registra cómo Masada les costó al ejército más poderoso del mundo tomarlo. No fue fácil. Tuvieron que hacer muchas cosas y esperar mucho tiempo antes de que pudieran tomar Masada. ¿Por qué? Porque la geografía de Masada es en lo alto de una gran montaña. Y tuvo que necesitarse un genio militar para poder hacerlo. Y de esa manera usted se pone a pensar que un ejército inexperto, como era el ejército de Josué, porque ¿cuántos recuerdan que el ejército de Josué era inexperto? ¿Era inexperto o no era inexperto? Los hombres de guerra se quedaron en 40 años postrados en el desierto. Y el Señor dijo que solo Josué y Caleb de esa generación iban a entrar. Y el Señor esperó que murieran por 40 años aquellos que no habían tenido fe. Y todavía Romanos me parece capítulo 10 dice que eso se escribió para figura nuestra. Para que nosotros tampoco cayéramos en los mismos desatinos del pueblo de Israel. Eso quiere decir entonces que la vida cristiana es mucho más allá de lo que tal vez nosotros nos estamos conformando. Una de mis grandes preocupaciones durante este tiempo es que usted se acomode. Una de mis grandes preocupaciones es que usted cambie la ruta. Una de mis grandes preocupaciones es que usted deje de amar lo que antes amaba. Mis deseos es que usted como discípulo del Señor pueda retomar el camino totalmente de lo que el Señor quiere para usted. Bueno, históricamente Moisés hizo su trabajo, Josué lo hizo también.
Pero la Biblia nos habla precisamente en el libro de Josué, en los últimos capítulos, nos dice precisamente que cuando el pueblo de Israel, la generación que no conoció a Moisés, la generación que no conoció a Josué, y la generación que vivió cuando los ancianos de Josué, los líderes que había discipulado a Josué, porque aquí hay un discipulado de Moisés a Josué y de Josué a estos ancianos, murieron, se levantó una generación, dice, que no conocía a Dios. Ahora, yo quiero, con mucho cuidado, hermano, ejemplificar que nosotros estamos corriendo esos riesgos en estos tiempos. Para nosotros, nuestro Moisés, y quizá este mensaje sea solamente para gente que viene del IM, fue el doctor Ríos. Yo quiero que usted entienda, no predicamos a un hombre, sencillamente estamos tratando de tener muy clara nuestras raíces y nuestra identidad. Si usted en estos tiempos no sabe exactamente quién es, ni de dónde viene, probablemente no va a poder llegar al lugar correcto. A mí me dijo el Señor, en una experiencia muy personal, que usted puede discernirla, tomarla o dejarla, pero usted tiene Espíritu Santo, yo solo se la expongo. Pero recuerdo que cuando el doctor Ríos se enfermó, fue la primera vez que yo pensé que él podía morir, 1994. Yo me acosté muy preocupado preguntándole al Señor, y como le digo, esto no es doctrina, esto solamente es una experiencia. Pero usted hallará testimonio o no de ella, la toma o la deja, eso no es importante, a menos que el Espíritu de usted se la confirme. Pero recuerdo que en esa experiencia personal yo le dije, me acosté con mucha preocupación y le hice una pregunta al Señor. ¿Morirá este Moisés?, le dije yo. No sé por qué lo planteé así, pero para mí, en todo esto que le estoy enseñando, el doctor Ríos era como un Moisés para nuestra área dentro del cuerpo de Cristo. Y me dormí. Y me despertaron a las 5 de la mañana o a las 4, no sé la hora porque creo que no tenía reloj en ese momento. Y me despertaron con la respuesta. Y me dijeron, este Moisés no morirá. Dije yo. Lo único es que 3 años después murió. Entonces la respuesta era, quizá porque la pregunta era para ese momento. Yo quería saber si el doctor Ríos iba a morir en ese momento. Una pregunta personal, es un diálogo con el Espíritu. ¿Se los contestan a uno o no se los contestan? Si la respuesta es válida o no es válida, el Espíritu le da a uno testimonio. Son de las experiencias personales que uno tiene y que debe de tener, especialmente en estos tiempos. Y por eso va a ver que hacia ahí vamos, no deje tirado Samuel, vamos a terminar ahí. Pero qué importante es saber que en esa ocasión, y yo recuerdo que tenía mi computadora cerca, me puse a escribir, lamentablemente ese disco duro se dañó, pero le pude entregar lo que yo recibí al doctor Ríos. Pero una de las cosas tremendas que me dijeron ahí es, los Josués que compitan, literalmente recuerdo eso, no entrarán. Indudablemente, ¿a dónde? A Canaán. Yo he visto eso, porque vi los Josués competir. Los Josué serían discípulos de este ministerio, que aún hoy en día siguen compitiendo. Pero la palabra que vino a mi corazón fue, los Josué que compitan no entrarán. Indudablemente que esto habla de discípulos de este ministerio. Pero como que es muy probable que se esté levantando ya una generación donde los ancianos, es decir, los testigos, los que vieron, los que todavía podían transmitir enseñanzas a esa generación, en el caso de Israel, puede ser que ya haya muy pocos, porque ahí entra Samuel. Yo creo con todo mi corazón, y eso se predicaba desde hace muchos años, pero creo que ahora es todavía más evidente. Y el que tenga espíritu, que discierna. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero indudablemente que estamos viviendo tiempos donde escasea la palabra. Yo lo creo. Pero usted me puede decir, hermano, ¿cómo dice usted eso? Si hoy en Guatemala, para hablar de Guatemala, es cuando más radios cristianas hay.
Es cuando más canales de televisión cristianos podemos ver. Es cuando más iglesias se levantan. Es cuando más tenemos actividades cristianas. Es cuando esto y cuando lo otro. Pero la pregunta es, ¿habrá palabra de Dios? ¿O habrá mucha palabra humana? ¿Habrá proyectos de Dios? ¿O habrá proyectos humanos? Y eso significa que entonces nosotros estamos viviendo la época de los jueces, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se predicó hace 15 años en el libro. Yo lo tengo muy claro, lo recuerdo muy bien. Pero quizás hace 15 años yo no tenía la experiencia, ni había visto lo que he visto ahora, y usted tampoco. Hace 15 años nosotros no sabíamos que íbamos a estar viviendo en el 2005. Y si el Señor no ha venido, y en el 2008 todavía estamos juntos, y podemos platicar de lo que el Señor nos ha mostrado, quizás recordemos estas fechas. Porque hoy más que nunca tenemos que estar nosotros con los sentidos espirituales ejercitados. Pero para ejercitar los sentidos espirituales solo se ejercitan, creo yo, en Canaán, no en el desierto. En el desierto el Señor protegía con columna de fuego y nube a su pueblo. Ay de aquel enemigo que los tocaba. Pero en Canaán su pueblo empezó a perder. En Canaán, su pueblo empezó a ser otra vez esclavo. Y para la época de los jueces, si usted lee Jueces despacio, se va a dar cuenta que cada cierto tiempo el pueblo de Israel se volvía a los dioses. Porque ¿qué? Esa generación que siguió a Josué dice que no conocía a Dios. Pero yo le pregunto, ¿será que nosotros conocemos a Dios en la dimensión que verdaderamente tenemos que conocerlo? Y algo que me intriga y que me preocupa más es nuestros hijos. ¿Qué saben? ¿Será que nuestros hijos conocen a Dios como nosotros los conocimos? ¿O como que se conoció en esta época? Es delicado. 7 años y medio de la muerte del doctor Ríos. Y la doctrina casi se ha perdido. Por eso les leí esta carta. Porque de alguna manera Dios va a levantar hombres valientes. Porque ahora es de valientes. Entré a desayunar a un lugar. Yo que no desayuno los domingos, hoy desayuné. Y me encontré con un hombre que me dice, me quitaron la iglesia, pero yo no quise participar, dijo él, de las herejías de las que me querían hacer participar. Bueno, es un hombre valiente. Son tiempos delicados. Si regresamos aquí, dice, no había visión. Primero, no había palabra. Dice, escaseaba en aquellos días la palabra de Dios. ¿Qué es escasear, Francisco? ¿Qué significa decir que el agua está escasa? ¿Que no hay o que hay muy poca? Ah, bueno, sí hay, ¿verdad? Pero muy poca. Quiere decir que en esos tiempos escaseaba la palabra, había poca palabra. Y yo creo que en estos tiempos hay poca palabra. Y por eso donde la encontremos, tenemos que aprovecharla. Y claro, yo no le voy a decir que solo aquí la va a encontrar usted. Habrá momentos en que el Señor realmente le hable a través de un ministro por la radio. Habrá momentos en el que el Señor le hable por un ministro a través de la televisión. O a través de otro hermano, a través de un discipulador, a través de alguien. Pero debe tener usted mucho cuidado.
porque está viviendo en tiempos donde escasea la palabra. Tú encontraste un verso que tal vez lo vas a volver a encontrar, donde dice, irán de mar a mar. Leámoslo otra vez. Ya lo leímos una vez aquí. Ya sabes dónde estamos, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc. Oseas, Joel, Amós. ¿8 cuánto? ¿Ya lo encontró? Es Amós. Solo le dije Oseas, Joel porque por ahí cerca está. Amós 8:12. ¿Ya lo tiene? Bueno. Leamos desde el 11. Dice, en aquel día yo levantaré, estoy leyendo 9, 8, 2, 11. He aquí vienen días. Note que esto es profético. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy se oye palabra de todo mundo. Estamos viviendo estos días. Son tiempos escatológicos, son tiempos finales. Y aquí vienen días donde enviaré hambre ni de pan ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y el resultado es que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermano, yo he estado en congresos donde a veces vienen representantes de 100 países. Ay, ya se contaminó, hermano. No. Gracias a Dios, no. A veces hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso sí, tenemos que tener cierto nivel para no confundirnos. Pero yo he visto gente que viene de África a Guatemala, de Asia, de los 5 continentes vienen a Guatemala buscando palabra. Imagínese usted una persona que venga del Asia hasta este país después de 18 horas de vuelo. Es esta palabra. Irán de mar a mar. Y tal vez ellos se van con la idea de que oyeron palabra de Dios. Y ojalá que la hayan oído, ¿verdad? Pero hoy más que nunca la gente busca la palabra. La pregunta es, ¿la estarán encontrando? Usted tiene que preguntarse si aquí hay palabra de Dios. Y como ya se lo dije una vez, si no hay, le doy permiso a que se vaya. Bueno, de todas maneras usted tiene mi permiso, ¿verdad? No está aquí amarrado. Amén. Qué tremendo. Regresemos a Samuel porque hoy a qué hora me dieron el tiempo, como a las 11:30, ¿va? No, a las 11 me lo dieron, ya casi va. Bueno, téngame paciencita un poquito usted. Samuel otra vez. Vamos a ver si redondeamos el asunto. Pero note usted que hay 2 cosas que yo le quiero llamar su atención. Primero, que el joven Samuel dice de qué genealogía era Samuel. Veamos el 1:1 de Samuel, dice, un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, o sea que era de la genealogía de la tribu de Efraín, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, o sea, Elcana era efrainita. Por lo tanto, su hijo era efrainita. Ahora, Efraín quiere decir fructífero, ¿verdad? Bueno.
Estamos seguros entonces que no era levita. ¿Estamos de acuerdo? No era levita, era de Efraín. ¿Pero dónde lo encontramos que dormía este joven? Capítulo 2, verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Que no sea Roberto el que conteste. Abel. ¿Quiénes se vestían de efod de lino? Te salió voz de mujer, fíjate. Bueno, esta estaba fácil, ¿verdad? Los sacerdotes. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿de qué tribu tenían que ser según la ley de Moisés? ¿Y entonces qué pasó con Samuel? ¿Por qué le ponían efod de lino? Dígame otro hombre en la Biblia que se puso efod de lino sin que lo matara Dios y que no era levita. ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá. Ay, si están chispudos ustedes, ¿eh? Están afilados. ¡Qué tremendo! Samuel, entonces, era como un paréntesis de gracia. Como David también fue un paréntesis de gracia. Porque si no, la ley los hubiera matado. Leyó, ¿verdad? Capítulo 2, verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Vestidura sacerdotal. Y dice, un poquito más adelante, déjeme ver en el capítulo 3, donde, verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, ojo, Elí tipificaba al ministro, sumo sacerdote, pero dice que sus ojos estaban casi ciegos. Son ministros que perdieron la visión espiritual. En los tiempos de Josué, mejor dicho, de los jueces, que son tiempos como estos, muchos ministros han perdido la visión espiritual. Cuando sus ojos estaban a punto de oscurecerse de modo que no podían ver, por eso había poca visión. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, ¿dónde? Bueno, usted que sabe mucho. Ana Sheni, ¿dónde estaba el arca en el templo? El arca, ¿dónde la ubicaban? En el lugar santísimo. Bueno, ¿había lugar santísimo? ¿Había templo? Entonces había algo que llamaban templo. Era tabernáculo de Moisés, pero tenía lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaba el arca. Y ahí dormía Samuel, tipo de los ministros en estas épocas. Ahora yo le digo una cosa. Afortunadamente usted y yo vivimos en los tiempos de la iglesia, donde todos ahora somos ¿qué? Sacerdotes. ¿Sabe usted que usted es sacerdote? Sandra, ¿tú sabes que tú eres sacerdote? No digo sacerdotisa porque cada vez que la Biblia usa sacerdotisa lo usa mal. Pero Pedro dice que todos nosotros, no dice que solo los hombres, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero sacerdote ¿para qué? Para ministrar delante de la presencia de Dios. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Porque cuando Él murió, dice Hebreos, que se rompió el velo de arriba para abajo, no de abajo para arriba, porque no fue el trabajo humano, fue el trabajo divino. Por eso se rompió desde arriba para abajo. Y abrió un camino vivo y nuevo, dice, que nos permite entrar ahora a todos los sacerdotes en el orden de Melquisedec, porque no somos en el orden de Aarón, no somos en el orden de Sadoc, somos en el orden de Melquisedec, siendo nuestro gran sumo sacerdote Melquisedec, Cristo mismo, para que podamos penetrar.
Samuel, como figura para estos tiempos, usaba efod, como tipificando que no solo los levitas, sino que también los efraimitas y los de Zabulón y los de Judá, es decir, todos los del pueblo de Dios, podíamos usar efod de lino y dormir donde está la presencia de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Ahora yo le pregunto a usted, ¿duerme usted en la presencia de Dios? ¿Cómo se duerme usted? ¿Cómo me duermo yo? ¿Después de ver tele? Algunos usan la tele para dormir, ¿se ha dado cuenta? Es que eso me trae sueño, dice. Solo enciende la tele y empieza a roncar. ¿O se duerme después de haber leído la prensa? ¿O se duerme después de haber orado? ¿De haber alabado al Señor? ¿De haber ministrado como sacerdote? ¿Qué tan lejos estamos de ministrar en el lugar santísimo? ¿Qué tan lejos estamos de vestir el efod de lino? ¿No será que nos quitamos el efod porque no nos gusta? Y nos ponemos cualquier otra cosa que no sea ministrad con efod en el lugar santísimo. Ahí dormía. Siempre le he llamado a usted la atención que la tercera parte de la vida se la pasa uno durmiendo. ¿Cuántas horas hay que dormir? 8 horas, dice. Entonces los médicos nos mandan a que durmamos la tercera parte de la vida. Si usted va a vivir 80 años, divida 80 dentro de 3 y se va a pasar 27, cerca de 27 años bien cuajado usted, roncando. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿será que en el sueño, si es la tercera parte de la vida, el Espíritu no ministra? ¿Será que Dios no quiere irrumpir en nuestros sueños? Bueno, la Biblia dice que Dios tuvo que enviar un ángel para meterse en los sueños de José, el padre putativo de Cristo. ¿Se acuerda? No dice que lo despertó, se metió el ángel en el sueño de José. Ahora, ¿cómo se podrá meter un ángel en un sueño? ¿Se ha puesto a pensar usted algo de eso? Bueno, el doctor lo explicaba así. Los espíritus vibran en cierta forma. Y no se miran, ¿no? Un espíritu no se ve a menos que se haga visible. Los sueños, Carlitos una vez me contó que le hicieron una prueba de sueño, ¿verdad? Los científicos y los médicos, especialmente los neurólogos, están haciendo muchos estudios acerca del sueño. Y una de las cosas que descubren es que los sueños, y cuando se entran a ciertos niveles de sueño, como que también hay vibraciones. Pareciera como que se vibra. Incluso los ojos, cuando se entra a un tipo de sueño, dice que vibran muy rápidamente, a mucha velocidad. Fíjese qué interesante. Entonces, ¿el sueño no será una vibración también? Donde otra vibración puede penetrar. Así era como lo explicaba el doctor. Y lo explicaba también de esta manera en cuanto al mundo de los espíritus. Y él miraba, por ejemplo, que las ondas de la televisión, usted sabe que aquí están, ¿verdad? Las imágenes de la tele. Ahorita aquí se están matando. Aquí, usted no mira. Aquí se están besando. Aquí es todo lo que se ve en la tele, ¿no? Aquí están ganando concursos. Pero lo único que necesitan las ondas que no se miran es un aparato receptor. Ponemos una televisión aquí, que sería el aparato receptor, le encendemos y ¿qué sucede? Aparecen las imágenes como por arte de magia que no se ven, pero aquí están. Así es el mundo de los espíritus. Solo se necesitan los receptores adecuados. Ahora yo le pregunto, si los espíritus son
o vibran en determinada manera, los de Dios, los del diablo deben vibrar en otra forma, pero también son vibraciones. Y por eso algunos esotéricos y algunos hippies que en 1960 pusieron de moda esta palabrita, dice, aquí hay mala vibra vos. ¿Oye usted eso? ¿Cuál es usted que sus tiempos de hippie? Yo nací en el 80 usted. Pero ¿se da cuenta usted que algunos cristianos dicen, aquí hay mala vibra vos? Bueno, es una manera de decirlo, ¿verdad? Pero no están tan errados, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, de acuerdo a cómo te duermas, así abres la puerta a que te visiten ángeles, o a que te visiten demonios, o espíritus inmundos. Está peludo, ¿verdad? Pero ¿no cree que eso nos debe abrir a nosotros una dimensión distinta? Porque yo digo, ¿cómo es posible que en los tiempos del sueño yo no sea ministrado por el Espíritu? No es posible. Si el Señor ha prometido estar conmigo las 24 horas del día, los 365 días del año, porque he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces es hasta importante dónde me duermo yo, cómo me duermo yo, qué pienso cuando me duermo. Eso es motivo de toda una reflexión. Pero él dormía donde estaba la presencia de Dios. Verso 4. Pero mire, qué interesante. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, habla de un momento escatológico. Yo creo que la lámpara de Dios todavía no ha sido apagada. Pero vienen los tiempos en los que la lámpara de Dios se va a apagar. Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí, verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Qué interesante, ¿verdad? ¿Se puede estar en el lugar santísimo y no conocer a Jehová? Tremendo, ¿verdad? ¿Puedes haber pasado 20 años tú en el Evangelio y no conocer a Jehová? Y dice, verso 7, no solo no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Note, Josué era un joven, inmaduro. Tal vez era religioso porque desde que llegó al templo de chiquito, parece ser que llegó como de 3 años. Yo saco mis deducciones ahí, que llegó como de 3 años. Por muchas razones que ahorita no se las voy a trasladar porque el tiempo se me está yendo. Pero óigame, él había visto hacer a Leví y el niño imita, ¿verdad? Es como que estaba engendrado el mismo Samuel, ¿verdad? Tuvo que haber tenido su encuentro directo con el Señor y este era el momento. Y qué interesante, de joven, no sabemos qué edad. Pero vemos que no le había sido revelada la palabra de Dios. ¿Ya te fue revelada a ti la palabra de Dios? Porque si te fue revelada, vas a discernir entre luz y luz, entre palabra de Jehová y palabra de hombre. Amén, hermano. Ya se me durmió usted, ya mejor termino. Pero ya llegó el tiempo. Es interesante que Elí, cuando entendió que era Jehová el que lo estaba llamando, porque no tenía visión, sus ojos estaban casi a punto de quedarse ciego, pero tenía experiencia. Y le dijo, es Jehová el que te está llamando. La próxima vez, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Ministros viejos dándole instrucciones a los jóvenes. ¿Sabe por qué muchos jóvenes ministros se salen del camino? Porque caen en la trampa de no aprender de los viejos. Y tiran por la borda los principios y los cimientos dejados por otros. Yo voy terminando.
Y entonces dice, ve y acuéstate, verso 9, y te llamaré. Y si te llamare, mejor dicho, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo dice su versión en el verso 10? Ajá. Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel. Se detuvo para hablar con su siervo. Tremendo, ¿verdad? Ya no había receptores porque el Padre de los espíritus es Jehová, ¿verdad? Padre de espíritus. Y en todo Israel, solo un joven era receptor. Lo vio, se detuvo ahí y le habló. Y no tenemos tiempo para ver todo lo que le... Llevaba palabras de juicio para la casa de Elí. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. De ahí es que lo que nos toca hacer a los padres es estorbar el pecado en nuestros hijos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Qué juicio más terrible. Ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué escaseaba? Palabra de Jehová y visión. ¿Qué vino a Samuel? Palabra de Jehová y visión. Usted que conoce la historia sabe que se cumplió todo esto. Y lo más terrible es que el arca, y eso va a ser motivo de otro tema, de otro tiempo con ustedes, a causa de lo que sucedió, el arca que tipificaba la presencia de Dios fue capturada por los filisteos. Eso quiere decir que Israel se quedó sin presencia de Dios. El pueblo de Dios se quedó sin presencia de Dios por el pecado de una familia sacerdotal. Que no le ocurra a tu familia quedarse sin presencia de Dios por el pecado sacerdotal. Que no le ocurra a nuestra congregación quedarnos sin presencia de Dios por pecados sacerdotales. Que no le ocurra a una nación como Guatemala quedarse sin presencia de Dios por pecados ministeriales. Amén. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que Él ministre nuestros corazones esta mañana. Para saber si el arca está en tu corazón. Si su presencia está allí. Si no hemos permitido que sea capturada. La presencia de Dios, al estar en nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu, que tiene vida, puede ser capturada por el alma y solo manifestarse bajo aspectos almáticos. Y en el alma están los procedimientos filisteos, los enemigos del mover de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Por eso ahí donde estás, hermano, si reconoces, si tienes testimonio que estamos viviendo tiempos como los días de los jueces, donde escaseaba la palabra y escaseaba la visión, y donde se estaba a la expectativa del juicio de Dios,
Pidamos misericordia para nosotros y para los nuestros. Y pidamos revelación, pidamos conocer la palabra revelada. Porque en la inmadurez de Samuel, aunque tenía experiencias con Dios, aún no le conocía totalmente y no le había sido revelada personalmente la palabra de Dios. Si tú tienes un oído que no logra discernir, hoy pídele a Dios que te dé el discernimiento por su misericordia. Hoy pídele al Señor que te dé testimonio para caminar dando pasos firmes en medio de esta generación que dice conocer a Dios, pero que ya no le conoce. Israel en esos tiempos se volvió a los ídolos, que nada hacen. Israel se volvió a una vida disipada, porque no conocía al verdadero Dios. Señor, en esta mañana, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos que ella resuene en nuestros oídos espirituales y en nuestro corazón. Que esta palabra no sea recordada en los momentos cruciales. Que esta palabra no sea recordada por tu Santo Espíritu en los momentos de necesidad. Para no ser engañados, sino que antes bien, Señor, se haga realidad tu promesa cuando hablaste que tu pueblo oiría voz a sus espaldas. No es ni a la derecha, ni es a la izquierda, sino camina por el camino de santidad, por la calzada de santidad que yo he abierto para ti, donde ni el más torpe se saldrá del camino. Señor, bendice a estas familias representadas acá. Oramos especialmente por los que no pudieron venir. Bendícelos, fortalécelos, donde quiera que estén, que tu presencia llegue a sus corazones. Oramos especialmente por Maco y Esperanza en Los Ángeles. Allá en California, Señor, ministralos, bendícelos, fortalécelos, revélales tu palabra, guárdalos de todo engaño. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos todavía dan un gloria a Dios? Pero así como que se hubieran desayunado, como que sí. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno, gloria a Dios. Vamos a dejar entonces el tiempo para las ofrendas, los diezmos. Antes de recibir ofrendas y diezmos, quiero contarles, hermanos, que dentro de poco vamos a convocar una reunión en la cual ustedes puedan ver nuestro presupuesto, los gastos que se están dando en nuestro local, en nuestra congregación, para que todos seamos conscientes de ese presupuesto y de esa manera podamos ser consecuentes con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Por misericordia de Dios, pues tenemos una persona ya medio tiempo ayudándonos, tenemos una persona también que nos ayuda en la limpieza, pero también tenemos que hacer algunas inversiones, masías, las persianas. Tenemos un fondo ya para poder hacer eso, solo ha sido cuestión de tiempo para poder contratarlo, pero indudablemente necesitamos que usted, amado hermano, de lo mucho que ha sido bendecido, sea responsable con sus diezmos y con sus ofrendas. Así que vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites tú de poder compartir de lo mucho que tú nos das. Sabemos que tú eres un proveedor siempre sensible a las necesidades de tu pueblo. Por eso te suplicamos que cada uno de nosotros, Señor, respondamos
a lo maravilloso que tú has sido con nosotros, al trabajo que tú has tenido por medio de tu Santo Espíritu, y que de las fuentes que tú, Señor, has usado para proveernos, nosotros podamos dar a ti lo que te corresponde para la obra del Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, al que no tiene trabajo, Señor, provéele, al que sus negocios, Señor, quizá no han caminado bien, te suplicamos que tú intervengas. Creemos en tus promesas.